Añiñachu. Oh, qué hermoso, todos hablan quechua, ¿eh? Qué hermoso. Añiño. Entonces, voy a contarles algo, ¿ya? Voy a contarles entre castellano y entre quechua. Entre castellano y entre quechua. Van a entender, entre castellano y en quechua. Dice que había escuchen por favor, y el Ipaco, hemos dicho ya Upayashimi, ¿ya? Hemos dicho ya Upayashimi. Dice que había 3 venados. Y los venados en quechua se dice Luichu. Y los 3 tenían su nombre. El más grande era Hatun Luichu. El mediano era Taksha Luichu. Y el más chiquito era Uchuk Luichu. Y entonces vivían en un cerro, el cerro Ullu. Y en ese cerro, Ullu se dice en quechua, cerro Ullu, no había pasto, como ahora, estaba así que de solea, no había lluvia. Pero había un puente, una chaca es puente, por encima del río, por encima del Mayu. Y al frente había bar verde de pasto. Mishkishishwa Ula, verde de pasto rico, delicioso. Pero saben, debajo del puente se dice Chaca Siquinchu. Debajo del puente vivía un puma. No es lo que piensan, no tiene nada que ver con tu psique. Vivía debajo un puma. A ver, escuche. Un puma linlizapa. Un puma chupasá. Debajo del puente. Y entonces tenían hambre los luchus. Luichuna, Hatun Luichu, Taksha Luichu, Uchu Luichu. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para cruzar al frente? Porque el puma estaba durmiendo debajo del puente, de la chaca, debajo del puente. Y dormía debajo del puente esperando a ver a qué hora pasan esos luchos. Y entonces mandaron al más pequeñito, al Luichu, Uchuk Luichu. Y el Uchuk Luichu estaba pasando despacito por el puente, y el puente comienza a sonar. Y ¡fa! Se despierta el Lizapa Puma y estira su chupa. Y dice, ¡miau! Y comienza a oler se dice musqui. Y el Uchuk Luichu, asustado, lo comienza a gritar. Amamica maichu, no me comas, comienza a gritar. Y entonces el puma se levanta y lo mira y sigue gritando, amamica yamaichu, no me comas. Uchuchayamka, umpuchayamka, soy pequeñito, soy flaco. Y Pachushamuka mi hatun, dice, ¿no? El que viene atrás es grande, dice. Y entonces el puma mira y de verdad pues era Uchuk Luichu, era un venado chiquitito. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a tirar y el Uchuk Luichu atraviesa el puente. ¿Ya? Chimpalo un chacata. Mish kishishwa ulata minkukuya. Y se puso a comer el verde de pasto. Y detrás viene su hermano Takshaluichu, el mediano, Takshaluichu. Y cuando comienza a cruzar el puente, ya es más grande, ¿no? Entonces suena. ¡Miau! Hatun lindizapa pumakale shal calidad. Se paró el puma. Y entonces dijo, quería comerle, ¿no? ¡Miau! Cachuy cuyatinshi, painis apalcachaita yakaiku. Amamica maicho. Yamanam hatunchu chuka. No soy grande ni gordo. Y pachu shamukami hatun. El que viene atrás es grande, dice, ¿no? Y claro, más grande hatun. Fuera.
Les voy a contar en secreto. Y también Grita dice, eso no lo voy a traducir, ¿ya? Y entonces lo deja pasar el puma, porque el puma en su cabeza la rebota, está pensando, el que viene atrás es Hatun Patasapa, mira, voy a comerlo y me voy a quedar toda la semana lleno y durmiendo. Puñuya, puñucusha, chaita, mi columna, están diciendo en su cabeza. Solo me quedaré a dormir si es que me como a ese luchu, Hatun Luchu. Y entonces viene el Hatun Luchu y como era grande y pesado, comienza a pasar el cuento. Y se levanta el puma y se ¡oh! Y sabiendo, no janaron si pachkaikulun, ¡fa! Pachkaikulun. Y Hatun Luchu, caña, guaplay, tenía cuerpo y de verdad era grande. Y agarró, ¡fa! Guaplanguan shikumakata tanalikulun lumijanam. Lo botó al canto del río encima de la piedra. Pumakashi palpuikulum se cayó. Pakanshi pachealu. ¡Pum! Finalkul guayú. Se murió. How kayayash kim san luichukuna. Uchuk luichuka, taksha luichuka, hatun luichuka, chimpaikala linchaka, finalkul luish kiyamikukulkan, shishwakulaka. Y atravesando, se dedicaron a comer tranquilos porque ya no había el puma. A ver, ¿quién le ayuda? Guayucu. A ver, entonces, preguntas. Ahora sí, a ver, voy a hacer preguntas, ¿ya? A ver, ¿quiénes estuvieron atentos? A ver. Imam Kalla. ¿Quién saluichukunapa shutinkuna? A ver. ¿Qué era? Hatun Luchu. El mediano, ¿cómo se llamaba? Taksha Luchu. ¿Y el pequeñito? Luchu. A ver, ¿quién quería comerlos? ¿Quién se murió? Allí en mi Huablacuna o la Shkuna. Oye, qué atentos son ustedes, es una maravilla. ¿Ven? ¿Cómo escuchan? Ya, bravo, no